Askurkipan takinitaki. Askurkipikan Askurkipañetachiri. chiri. Waliki qallantañan aymari yatiqawinpi. Waruruqa yatintas kayatan aymar qillqanaka, ¿no? Kun jamas aymaraq arsuño kwatuqita. Vamos a continuar con el aprendizaje del idioma aymara. Hemos estado aprendiendo la primera clase cómo se pronuncian las letras, ¿no? Para el tema de no solamente el habla, sino también para el tema de pronunciación y principalmente para el tema de escritura. Ahora la escritura tiene que estar correcta, ¿no? No podemos estar escribiendo de manera incorrecta, ¿ya? Entonces, la anterior clase hemos visto lo que son em, la signografía aymara, ¿no? Los signos o las grafías que se utilizan en el idioma aymara. Hemos dicho que son estos 26 consonantes y tres vocales, ¿no? Tres vocales. Además, se incluye la glotal y lo que es la diéresis. El otro día hemos visto lo que son los consonantes. Ahora vamos a ver lo que es la vocal o lo que son las vocales. En el idioma aymara, como pueden observar, solamente existen tres vocales, ¿ya? Solamente hay tres vocales, por lo tanto, solamente se puede utilizar en tema de escritura estas tres vocales. Entonces, la vocal E y la vocal O no existen, ¿sí? Entonces, si escribimos con esto, ya está mal la escritura, ¿no ve? Entonces, solamente se tendría que utilizar estas tres vocales. Las vocales en el aymara son igual que el español, ¿no? No tienen dificultad. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí algunas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, isi, ¿no? Esto es ropa, ¿no? Kamisaki, esto es ¿cómo estás? ¿No? Kunasa, ¿no? ¿Qué es? Kitisa, ¿quién es? ¿No? Entonces, como pueden ver ustedes, las vocales exactamente lo mismo que en español, ¿no? ¿Sí? No hay ninguna variación. ¿Ya? Ah, no, esto no. ¿Sí? Entonces, esas son las vocales simples. ¿Ya? En Aymara se conoce como Kanasaya Qelqanak, vocales. Ahora vamos a ver lo que son los vocales alófonos. ¿Ya? Entonces, si bien estos tres se utiliza y se escribe solamente con estos tres, en Aymara existen lo que son los vocales alófonos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que algunas vocales se van a leer no como está escrito, sino de manera fuerte, ¿ya? Lo que quiero decir es que la vocal I y la vocal U, estos dos, dependiendo con qué letras se escriba, en algunos casos se va a leer como E o como O. Esos son vocales alófonos. La escritura va a seguir con esto, ¿no? Pero el- la lectura o la pronunciación va a estar de esta forma. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando cualquiera de estos dos vocales se encuentra con estos cuatro consonantes. Cualquiera de estos cuatro consonantes, la vocal I o la vocal U, va a cambiar de sonido la pronunciación. Por ejemplo,
Si escribimos E, entonces, en este caso, esto es el famoso equeco, ¿no? Así creo que se escribe en español, ¿no? Entonces, en este caso, estas vocales están junto a la letra Q, ya sea antes o después, ¿no? O antes o después. La pronunciación de estos va a ser como si fuera vocales fuertes. Entonces yo no voy a decir equico, voy a decir equeco, ¿eh? Equeco, como si fuera vocal E y esto como si fuera vocal O. Pongamos otro ejemplo. Vamos a decir, a ver, ahí está, ¿no? Ah, en este caso solamente está afectado la primera vocal, ¿no? Porque está junto a la letra Q que está, ¿no? Marcada. Entonces, esto no va a ser ipi, sino pi, e, ¿no? Como si fuera vocal o esta, perdón, y esto normal, la vocal i, porque no está junto a ninguno de estos cuatro consonantes. Esos son los vocales alófonos. Ahora les voy a dictar algunas palabras y ustedes van a escribir en el chat, ya de aquí, ¿sí? Entonces van a escribir aquí en el chat las palabras que voy a dictar, ¿ya? Primera palabra. ¿Están listos, no ve? O, ma, o, ma, o, ma. Escriban, escriban en el chat. Segunda palabra. Ja, po, ja, po, ja, po. Tercera palabra. E, que, e, que, que. Ya. Siguiente palabra. Cori, cori, cori. Ya. Lamento informar de que la escritura está muy mal. Parece que vamos a tener que empezar de nuevo explicando, ¿no? La anterior clase ya hemos explicado. A ver, voy a resaltar algunas. em, a ver, alguien ha escrito así.
Ya, no importa si está el significado. Primero me voy a ir a la parte de la escritura, ¿ya? Hemos dicho la anterior clase, la glotal no puede ir con cualquier letra, ¿no ve? Ya está con la letra P, con la T, con la Ch, con la K, con la Q. No puede ir con ninguna otra letra más. Yo no puedo colocar así. ¿Ya? Ya está re mal. Entonces hay otra escritura igual con eso, ¿no? Vamos a ver ahorita. Igual todos han puesto con la X. Ya. Primer aspecto. Entonces hemos dicho la glotal, reitero, no puede ir con ninguna otra letra si no son estos. Solamente con estos cinco consonantes se va a escribir. ¿Ya? Eso como primero. Segundo, alguien ha escrito, a ver, vamos a ver. Hace un momento hemos reiterado, ¿no ve? En Aymara hemos dicho solamente existen en la escritura estas tres vocales. No pueden escribir la vocal O. Alguien igual ha escrito así, ¿no? Con O. Entonces, estos ya están mal la escritura. Hay otro más, a ver, vamos a ver. Hay varios de esos, ¿ya? Otro que me llama la atención, ¿no? Lo han escrito. En Aymara, ayer hemos, o el otro día hemos explicado, la letra Q tiene sonido propio. No necesita de la U como en español, ¿no ve? No necesita. Entonces, no es necesario la U, tiene sonido propio la letra Q en el idioma Aymara. ¿Ya? Y así hay varios. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta en tema de escritura? Primera palabra era OMA. Entonces, O, ¿no? OMA, ¿no? OMA. Segunda palabra era ja, jo. Ja, jo. Tiene que darse cuenta tema de pronunciación. Ja, jo. ¿No ve? Vocal alófono, porque está al lado de la X. Tercera palabra era eque, e, que, e, que. Ay, caray. Eque, ¿no? Ambos vocales alófonos. Había otra palabra más. Cori, co, co, ri. ¿Sí? Entonces, todos estos son vocales alófonos, ¿no? O, o, que, co, ya está. ¿Ven? Listo. Estos son vocales alófonos. Vamos a seguir escribiendo. La escritura tiene que mejorar. Ahora, no solamente me voy a limitar a vocales alófonos. Vamos a escribir varias otras palabras, ¿ya? Entonces, escriban, todos escriban, teltapham, mancaña, mancaña, mancaña. Segunda palabra, punchawi, punchawi. Tercera palabra, iyaña,
Tienen que escribir en el chat todos, ¿ya? Tercera palabra, iaña. Iaña. Cuarta palabra, achucaña. Achucaña. Quinta palabra, izaña. Listo. Esas son las cinco palabras. Terminen, envíen, envíen. Sigue dificultades en tema de escritura. Primera palabra, hemos dicho mancaña, ¿no? Man, a, ña. Segunda palabra, hemos dicho punchawi. ¿No? Hun, cha, wi. Tercera palabra era iaña. I, ya, ña. Cuarta palabra, achocaña, ¿no? A, cho, ca, ña. Finalmente, la última palabra era izaña, ¿no? Ya, lo que me estoy dando cuenta es que muchos todavía tienen dificultad en tema de niveles de sonido. Esto solamente se mejora practicando. Entonces, tiene que practicar tema de pronunciación, ¿no? Pa, simple, pa, a, ¿ve? Ahora con i. Pi, pi, i. Con u. Pu, pu, u. Adelante, Lam. Hilata yatichiri askirukipan. Askurukipan. Eh, tengo una preguntita. Yo pensé que dijo Iyaña, no Quillaña. ¿Me podría preguntar qué significa o ¿Ya? Quillaña? Mancaña, comer, ¿no? Comer. Punchawi, fiesta, fiesta. Iaña, moler. Achocaña, Mm. morder. Izaña, ¿cómo sería? Deshacer, suavizar. Por ejemplo, para hilar, ¿no? Tienen una cierta cantidad de lana, entonces no es que directo Desenredar, van. ¿Ah? desenredar sería. Podría ser desenredar, ¿ya? Desenredar, Ah, ya, ¿ya? ya, Tichiri. Había escuchado mal. También eso yo escuché como Izaña, o sea, del Izaño, algo así había escuchado. Ah, ya. Sí, Tal vez. gracias. Vale.
Ya, entonces decía, practiquen estos. Si bien hemos practicado solamente con la vocal A, o con las cuatro o con las tres vocales, ¿ya? Esto va a ser pa, pa, a, pi, pi, i, pu, pu, u. ¿No ven? Lo mismo esto, ¿no? Ta, ta, a, ti, ti, i, tu, tu, u, cha, 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 chi, chi, chi. Chu, chu, chu. Ka, ka, a. Ki, ki, i. Ku, ku, ku. Ka, ka, a. Ke, ke, e. Ko, ko, o. ¿No ven? Entonces solamente va a cambiar aquí. La E se va a pronunciar como si fuera E y la O como si fuera O. ¿No ven? Así va a ser. Ahora, obviamente en la escritura, cuando la I está aquí adelante, también se va a pronunciar como si fuera E. O la O también se va a pronunciar como O. ¿Ya? Entonces, eso tiene que tener bien claro. ¿Ya? A ver, vamos a seguir viendo cómo va la escritura con esta explicación. Entonces, todos escriban nuevamente. Wasitan kelkantañani. Chamaca. 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 Primera palabra. Escriban todos. Taqini, taqini qillqantabham, ¿ya? Segunda palabra. Chiyara. 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 Siguiente palabra. Puyu. Puyu. ¿Ya? Siguiente palabra. Pananchaña. 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 Siguiente palabra. Toña. 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 Tocoña. Siguiente palabra. Chichillanca. Chichillanca. Ya, esas son las palabras. No están escribiendo todos. Todos tienen que escribir, ¿ya? A ver, primera palabra que hemos dictado. Ahora todavía hay escritura que está mal. Siguen utilizando la vocal E y la vocal O.
Ya he explicado, no pueden escribir con esas vocales y siguen utilizando, ¿ya? Ahora escribamos lo que he dictado. Primero he escrito o dictado chamaca, explosiva. No he dicho chamaca, ¿no? Cha. He dicho chamaca. Segunda palabra era chiara, ¿no? Chi. Explosiva. Chiara. Tercera palabra era puyo. Puyo. Cuarta palabra era hananchaña. Ha. Hananchaña. Hananchaña. Quinta palabra. Tocoña, ¿no? Tú, en este caso, así está, ¿no? Entonces, al momento de pronunciar, esto va a ser como O. To, jo, jo, ña. Entonces, esto cambia, esto también cambia. Son vocales alófonos. Jo, jo, ña. ¿Ya? Entonces, estas son las palabras que hemos dictado. Reitero, todavía algunos no están asimilando. Ahora, pregunta, ¿queda claro? ¿Hay algo que no se está entendiendo? Porque siguen escribiendo con vocal E, con vocal O, ¿no? ¿Hay algo que no se entienda? El último Ah, chichillanca, creo. hay uno más, ¿no? Chi, chi, llan, ca. Esto es mosca, ¿ya? Chamaca es oscuro, chiara es negro, puyu pluma, cananchaña aclarar, informar, ¿no? Tocoña bailar, chichillanca mosca. Siguen escribiendo con vocal E y con vocal O. No pueden volver, no pueden escribir en Aymara con esas dos vocales. Por eso hemos hablado de los vocales alófonos. ¿Ya? Otro detalle más ahora. En Aymara no existen choque de vocales, lo que llamamos diptongos, triptongos. No hay en idioma Aymara. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando hay choque de vocales, la letra I se cambia por la letra Y y la letra U se cambia por la letra V. En este caso, W, ¿no? O la B doble. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Chiara, ¿no? Entonces, aparentemente, y algunos lo han escrito así, ¿no? Sería así, ¿no? Chiara, ¿no ve? Esto está bien en español, ¿no ve? Chiara, ¿no ve? Entonces, cuando ocurre esto, en este caso es algo excepcional, ¿no? Entonces, vamos a aumentar ya, ¿no? Ya, ra. Pero en algunos casos, simplemente se cambia. Por ejemplo, huayna, ¿no? Huayna, huayna. Entonces aquí simplemente colocamos la I o por la Y por la I, huayna, ¿no? O por ejemplo, a una. Aquí hay choque de vocales. Entonces la U va a cambiar por W. Na. Entonces en Aymara no puede haber choque de vocales. ¿Ya? No hay choque de vocales. ¿Si ha entendido eso? ¿Está claro? Hanan, Hice y a Hanika. ti. Oh,
Ya, ahora en la escritura vamos a aplicar todas estas explicaciones, ya, los alófonos, los diptongos, todo eso, toda esa explicación ahora en la escritura van a aplicar, van a poner en marcha, ¿ya? Nuevamente, escriban las palabras en el chat, ¿ya? Todo lo que yo dicte van a escribir, ¿ya? Primera palabra, Aimata, Aimata, Aimata. Segunda palabra, Jonaña, Jonaña. Jonaña. Tercera palabra, Eucha, Eucha. Siguiente palabra, Eusuta, Eusuta. Y finalmente, Guaira, Guaira. Primera palabra, voy a escribir aquí. A, ¿eh? Ay, mata. Segunda palabra, Jonaña, ¿no ve? Jo, Jonaña, Jonaña. Tercera palabra, Iucha, Iucha. Siguiente palabra. Siguiente palabra. Eusota. ¿No? Ah, entonces, Eusuta. Y había una palabra más, ¿no? Guaira. Guaira. Ya está. Esas 5 palabras hemos dictado. Hay todavía que siguen escribiendo con la vocal E y la vocal O. Y no sé si se está entendiendo o no está entendiendo. Están escribiendo otras cosas. ¿Ya? Hay mata, podrido, fermentado, jonaña, moler, iucham, hígado, eusuta, luxado, guaira, viento. Entonces aquí hemos puesto, ¿no? Explosiva,
y lo que es choque de vocal, ¿no? Jonaña, jo, explosiva, o en este caso alófono, ¿no? Y ucha, esto es explosiva y también es alófono. Eusuta también, ¿no? Primero, esto es explosiva, en este caso alófono, ¿no? Y diptongo, guaira, diptongo, ¿sí? Entonces se va a escribir así siempre en Aymara, ¿ya? Reitero, no hay la vocal E ni la vocal O en la escritura, solamente en la pronunciación, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta que tengan? ¿Quedó claro hoy día? Hanat, Hanichuro, Hanicham, Ana, oye, Tichiri. Janavia tichire. ¿ya? Janavia tichire. Importante, practiquen, practiquen, practiquen la escritura. Les he pasado esto en el grupo de WhatsApp y tienen que desarrollar o practicar en base a esto. Hemos dicho la escritura está en base a este cuadro fonético. No hay otro, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, el día viernes, vamos a aprender lo que es el alargamiento vocálico, la diéresis. Con eso ya tendrían que estar expertos en tema de escritura. Ya no tendría que haber ninguna dificultad, ¿ya? Entonces simplemente les voy a pedir que practiquen. ¿Listo? Walek, ukakam hichur. Hasta ahí el día de hoy. Nos vemos el día viernes a